pero muy buenas tardes, excelente tarde de jueves 14 de diciembre, siendo las 17:03, estamos arrancando con el segundo programa de Argentina Hoy, el programa de los trabajadores del movimiento obrero y de la economía popular en la provincia de Mendoza. Sí, estamos arrancando y durante esta tarde vas a escuchar la voz de Claudia Iturbe, secretaria general de AMPROS. Julián Matamala, secretario general de Petroleros Jerárquicos, quien estaba invitado, pero hace unos minutos nos avisó que por un inconveniente en Malargüe tuvo que viajar de urgencia. También vamos a entrevistar a Cristina Razo, docente y sindicalista, y a Ricardo Babillón, secretario general del Sindicato Empleados Judiciales de la provincia de Mendoza. Ellos nos van a dar su parte de la realidad de los trabajadores de cada actividad que incumbe dentro del sindicato. Obviamente, en el caso de judiciales, vienen después de un acampe ahí en tribunales de la provincia de Mendoza, y en el caso de Cristina Razo nos va a contar un poquito cómo está la situación dentro del sindicato del SUTE y la situación de los docentes, más que nada, la realidad que hoy tienen los docentes en esta discusión salarial y que están tratando de ejercer o solicitar al sindicato una mayor presión hacia el sector patronal por el tema salarial. También vamos a hablar con Ricardo, que nos va a contar cuál es la situación emergente después del acampe y de la audiencia que tuvieron este día lunes en la Subsecretaría de Trabajo. Con él vamos a conversar. Y te contamos algo sobre el gremio de los sindicatos, del sindicato de los petroleros jerárquicos de Mendoza, del que es secretario general Julián Matamala, quien en estos momentos ha logrado algo que muchos gremios están anhelando, ¿no es cierto? Es ampliar directamente a quienes representa. ¿Sí? El gremio de los petroleros jerárquica ahora también podrá representar a los trabajadores de energías renovables. Sí, esto lo logró hace muy poquito y queremos que nos cuente al respecto, así que bueno, lamentablemente se disculpó por no estar esta tarde, pero seguramente va a estar presente el próximo jueves, que ya hacemos el cierre del ciclo 2023 de Argentina Hoy para empezar nuevamente a partir de febrero del 2024. Te cuento que este espacio de Argentina Hoy lo estamos trabajando desde el área de los trabajadores de los medios de comunicación alternativos, aquellos emergentes posterior a la ley de medios que fuera aprobado en el Congreso de la Nación en octubre del 2009 y que posterior por un decreto, un DNU del expresidente Macri, quedó inactivo, simplemente desfinanció lo que era directamente la ley de medios, y por eso quedamos algunos emergentes de esa ley que venimos trabajando en los medios alternativos, aquellos que no dependen de los multimedios, que no son parte de los medios hegemónicos y que son parte de esa pauta oficial, ¿no es cierto?, que se maneja en números exorbitantes. Así que queríamos contarte esto para que tuvieras toda la información y para que puedas diferenciar cuál es la información que nosotros estamos dando en referencia a otros medios de la provincia de Mendoza que corresponden y pertenecen a los multimedios nacionales, ¿sí? Caso, ejemplo, Multimedio Vila, uno de ellos, Los Andes, otro, El Sol, Canal 9, todos ellos parte de un multimedio, como también lo es el caso del Grupo Álvarez, ¿sí?, con CTC y Sitio Andino y otros medios más. Así que bueno, en unos minutos vamos a estar en contacto con Claudia Iturbe, la doctora Claudia Iturbe, quien es secretaria general de AMPROS, quien nos va a contar cómo ha terminado la situación salarial de los trabajadores de ese gremio. Así que en minutos nomás estamos contactándonos con ella. Vamos a ir a un tema musical y volvemos. Continuamos con más Argentina Hoy en esta tarde de 14 de diciembre de 2023. Te contamos, intertanto, mientras tomamos contactos con la secretaria general de AMPROS, te cuento que por mandato de los delegados de AMPROS bajará a las bases la propuesta salarial del Ejecutivo, entre las cosas que te podemos informar.
AMPROS exige el pase y el reescalafonamiento de los profesionales de DOAITE antes del 30 de noviembre, entre las cosas que estaba negociando. En minutos nomás tomaremos contacto con Claudia Iturbe, quien nos informará al respecto. Y bueno, las bases de AMPRO aprobó el ofrecimiento salarial del Ejecutivo y ahí nos va a ampliar en minutos nada más. Así que mientras tomamos contacto con ella, te informo que, como estábamos hablando hace unos minutos nada más, del tema de la representatividad del sindicato de los petroleros jerárquicos. Entonces, la resolución dice así: reconócese al sindicato del personal jerárquico y profesional del petróleo y gas privado la ampliación del ámbito de actuación con carácter de inscripción gremial para agrupar al personal profesional y jerárquico que preste servicio en relación de dependencia con empleadores cuya actividad consista en energías renovables en la provincia de Mendoza y San Juan. Esto lo estableció la resolución del Ministerio de Trabajo en un ámbito, desde la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, la que casualmente terminó perjudicada en este último incendio que se informaba desde Buenos Aires del Ministerio de Trabajo. Así que, bueno, obviamente hubieron algunos heridos, pero no debemos lamentar pérdidas. Así que, bueno, mientras tanto seguimos con esta información. Solicitó la ampliación de ámbito de actuación con carácter de inscripción gremial, la cual finalmente fue autorizada por el Ministerio de Trabajo. Y así hacemos un poquito de historia, ¿no es cierto? En la historia de este gremio, que fue nuevo dentro de la historia de los gremios del ámbito petrolero. Es uno de los últimos gremios que se le dio personería, y quien lo conduce, que es Matamala, fue percibiendo que YPF comenzó a diversificar su actividad mirando más hacia lo renovable. A partir de allí, el gremialista mendocino apuntó a ampliar la representatividad del gremio hacia los empleados del sector. En la actualidad, Matamala es uno de los gremialistas vinculados, y acá ya tocamos lo político, a Omar de Marchi. Así que, bueno, en minutos nomás, ahí en un minuto nomás tomamos contacto con Claudia Iturbe, la secretaria general de AMPROS. Vamos al corte. Después del corte ya volvemos con más Argentina hoy. Y bueno, estamos en contacto en este momento con la secretaria general de AMPROS Mendoza. Buenas tardes, doctora Claudia Iturbe. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien, acá estamos, como a fin de año, preparando y haciendo el balance de todo lo transcurrido y obviamente en medio de esta transición frente al gobierno provincial que se ha renovado hace poquitos días. Y queríamos ver cuál es la perspectiva del gremio de AMPROS en esta instancia. Bueno, siempre uno tiene esperanza en el cambio, ¿no? Correcto. En la esperanza del cambio siempre está. Por supuesto que nosotros ya tenemos experiencia con el ministro que ha asumido, el ministro de Salud. Sí. Así que también hemos tenido siempre un buen diálogo. Así que creemos que ojalá que sea así y que sigamos con buen diálogo para poder pensar en este año tan difícil en todo sentido. Difícil por la emergencia sanitaria en la que estamos. Saben que la situación de los profesionales de la salud es grave. Han tenido un ajuste, o sea, nosotros ya tuvimos, el ajuste fue en el 2020, sí. O sea que nuestra pérdida de poder adquisitivo ya lo tuvo, ya la tuvimos. No podemos seguir perdiendo poder adquisitivo. Causa de eso hemos tenido la migración de muchos profesionales a otros países como Chile o España, Europa. Creo Sí. que después de la pandemia la situación de los profesionales de la salud se agravó en todo el mundo. Entonces como que el mundo se les abrió, ¿no? A los profesionales pueden elegir poder trabajar en cualquier lugar del mundo. Así que bueno, espero que nos podamos sentar no solamente a AMPROS, sino y creo que lo han dicho, el gobernador actual ha dicho que y sobre todo la vicegobernadora, que es profesional de la salud, también ha dicho que hay que hacer intervenir varios sectores, como es las universidades, las residencias,
Yo creo también que tendría que intervenir los legisladores, eh, porque hay que sacar leyes especiales o hay que modificar leyes especiales. También la oposición, me parece que es importante que también trabaje en esto, que participe. La Corte Suprema, que sacó una ley de tope salarial ahora casi finalizando el año, que Claro. también perjudica el salario de los trabajadores, de los que más trabajan, de los más especialistas, o sea, de los más capacitados, y de los que tienen funciones más, digamos, de jerarquía. O sea, también tiene que estar presente porque tiene que saber que eso nos está afectando gravemente o les va a afectar Claro. gravemente la salud pública. Ahora, ¿el gobierno ha dado algún tipo de respuesta en referencia a los cargos que han sido desocupados porque el profesional se fue a otro país? ¿Se han ocupado esos lugares? Esto es un problema que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, no Claro. lo sabemos, Ujú. o sea, no se sabe qué pasa con los cargos vacantes. Los hemos pedido en cada una de las actas paritarias, hemos pedido los cargos vacantes porque teóricamente deberían llamarse a concurso, y bueno, y los concursos no son muchos los que se han llamado, y los otros años los cargos en el mes de octubre, todos los cargos de las personas que se jubilan o que fallecen o renuncian, se pierden porque si no se incluyen en el presupuesto nuevo, se pierden. Claro. Lamentablemente la administración pública ha dejado perder muchísimos cargos, muchísimos, y bueno, y no hay explicación de eso, ¿no? Es reducción digamos, del Estado provincial, Claro. es lo que es el objetivo. Claro, y en este aspecto, digamos, en cuanto a los recursos, no solamente humanos, sino también a los recursos, a los equipos de los distintos hospitales, de los centros de salud, tampoco se han renovado. Los profesionales tienen que hacer por ahí piruetas para poder dar una prestación acorde a la situación que tienen que enfrentar. Bueno, con respecto a eso, todo lo que es atención primaria de la salud, sí, la verdad que hay pocos recursos, ¿no? Cuando el paciente va por eso se vuelcan todos a la salud, al hospital, ¿no? Al de mayor complejidad, Claro. porque tienen todo, tienen la radiografía, el laboratorio, funciona 24 horas, bueno, en cambio en los centros de salud, esos lugares, no. Entonces, eso es parte de la política de salud que hay que empezar a implementar, ¿no? La atención primaria de la salud debería estar absolutamente equipada justamente, primero para alivianar Claro. los centros más de alta complejidad que no deberían ocuparse digamos, de los códigos verdes que se le dice, ¿no? Sí. Debería dedicarse solamente a los códigos rojos y amarillos, y no a las de alta, o sea, los que dicen ellos, el simple resfrío o el catarro en los niños, o sea, eso debería ser atendido en la atención primaria. Eso es parte de la política pública, ¿no? Que debería estar implementado. Ujú. Y no, lamentablemente no es así. Lo único que está completo o medianamente completo son los centros de mayor complejidad. Claro. Y hasta por ahí nomás, porque, Ujú. por ejemplo, tenemos el problema que funcionan solamente 4 horas, ya, lo después funciona solo la guardia, Claro. o sea que la gente tiene que esperar horas y horas Sí. para hacerse... Para lograr la atención. Nada. Ahora sí. Que también es un grave problema, ¿no? Para la atención y de la población. Bueno, y esto que pusieron en marcha en los últimos tiempos en referencia al tema de la digitalización de la salud, ¿esto atribuía a contribuir, digamos, a mejorar un poco la distribución de todos los servicios que prestaban los hospitales con los centros de salud? ¿Tuvo alguna mejora o seguimos igual que antes? No, ese es el proyecto de ahora, o sea, todavía eso no se ha aplicado.
no tenemos historia clínica digital, se está comenzando con ese tema recién ahora. No hay historia clínica digital y no hay, bueno, en algunos centros de salud no hay ni internet, así que Claro. la verdad que va a haber que poner mucho dinero en ese sentido, ¿no? No se aplicó hasta este gobierno, no se aplicó o muy poco, porque nosotros no lo hemos visto. Está muy bien. Bueno, y en referencia a hacer un cierre del balance del año, digamos, ¿cómo fue la última negociación que tuvieron con el gobierno provincial? Está, digamos, el gobernador Suárez. ¿Cuál fue la respuesta y cómo lo han visto ustedes? Más allá de la pérdida 2020, que fue, digamos, lo más grave que pasó en el gobierno del ingeniero, del gobernador Suárez. Sí. La verdad que nosotros hemos estado, hemos tenido muchas paritarias, muchas en el año, que ahí escuchaba ayer al ministro de Economía que lo ve como algo positivo, y la verdad que fue un desgaste porque no logramos una fórmula de cálculo que nos fuera actualizando el salario como fue en la época de Cornejo, que es lo que nosotros aspiramos volver a tener en este gobierno, no tener que sentarnos cada 2 meses a paritar con la situación, con el conflicto que esto genera, el desgaste que esto genera. Correcto. Pero bueno, hemos podido compensar la inflación de los años posteriores, este año más o menos con un promedio del 150%, vamos a ver cómo termina el año, que tampoco sabemos eso, o sea, el aumento fue alrededor de 150% en todo el año, pero bueno, veremos qué pasa con la inflación de este mes, que yo creo que va a superar. Hemos podido acordar por los meses de enero y febrero, pero un mínimo, un 5%, y sabemos que va a ser mucho más alto, bueno, con el compromiso de que ellos van a sentarse a negociar en febrero nuevamente nuestro salario. Y bueno, hemos logrado cosas muy positivas como el reconocimiento de la residencia, los años que los profesionales hacen de residencia, que son 4, 8 y en algunos casos 12 años contando la universidad de pregrado, digamos, claro. De capacitación, sean considerados para la clase, ¿no? Para que ya no entran por la clase inicial, sino pueden entrar por la clase 2 o por la clase 3, ya eso es un gran avance, porque si no el profesional muy capacitado se nos iba, ¿no? Porque la verdad que lo que se le ofrecía, primero se le ofrecen prestaciones, que eso es lo más grave, ¿no? Que no se le ofrece un cargo, y después si se le ofrece el cargo, era un cargo muy bajo, ¿no? Digamos, a pesar de que era un súper especialista. Claro, por su condición profesional era muy inferior. Se les paga la especialidad y la subespecialidad, la especialidad de segundo nivel, se han pagado mejor las guardias, que tampoco se conseguían médicos para las guardias, se ha mejorado el adicional zona de promoción, que es para promocionar una zona como puede ser la zona del este o zona Valleduco, o el sur, ¿no? Que tan despoblado está de profesionales. No alcanza, por supuesto, claro. Lo sabemos, y hasta hemos hecho convenio con el IPB y estamos justamente en este momento entregando un barrio acá en Las Heras, en convenio con AMPROS, donde a AMPROS se le hizo un convenio especial y se está justamente todo con la idea de fidelizar al profesional en Mendoza y que no se vaya. Creo que eso fue muy bueno. Hicimos un congreso de salud mental justamente para poner en evidencia que la pandemia hoy es la salud mental y que tenemos niños con intentos de suicidio grave, la cantidad a partir de los 11 años, de los 10 años, todo eso se puso, y también la salud mental de los trabajadores, porque ese fue un poco el interés de AMPROS, ¿no? De poner también en la mesa la discusión de la salud mental de los trabajadores después de la pandemia. Cómo hemos quedado, que no tenemos a nadie que nos controle, lamentablemente no tenemos un ente que nos haga ni siquiera un análisis de cómo estamos, ni un Papa Nicolau a las mujeres, ni un análisis de próstata a los hombres, no tenemos controles de salud los trabajadores, menos de salud mental. Así que creo que ha sido bueno en eso. Inauguramos 2 salones de eventos
ahí es donde hicimos el congreso, y ahí en Cruz de Piedra, que también es todo beneficio para los afiliados, se les han otorgado beneficios de útiles escolares, por fallecimiento, hemos empezado a pagar los coseguros de los justamente médicos y de OSEP, según la cartilla de OSEP. Así que bueno, creo que ha crecido AMPRO, por supuesto. Sí, le hemos visto un crecimiento importante y una gestión interesante la que vienen llevando las autoridades de AMPROS, no solamente desde el último año, sino de años anteriores. Así que, bueno, gracias por el contacto, vamos a seguir en contacto para poder ir conociendo toda esta tarea que ustedes van llevando adelante, y también vamos a tomar en contacto la próxima semana, que ya hacemos el cierre del ciclo de Argentina Hoy, para saludarlos y para que ustedes hagan un saludo a sus afiliados también. Bueno, le agradezco y muy amables por esta conexión y por la difusión, ¿no? Para nosotros es muy importante. Excelente. Le agradezco la atención y el contacto, así que tenga muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Muy bien, era la palabra de la secretaria general de AMPROS, que es el gremio de la salud de los profesionales en la provincia de Mendoza, y nos contaba específicamente cuál era la situación que habían encontrado después de la pandemia del 2020, y obviamente el trabajo realizado por los profesionales de la salud en la provincia, en los hospitales, en los centros de salud, en cada uno de los hospitales regionales, fue importantísimo durante esta etapa y posterior a esta etapa, porque obviamente después continuaban algunos remanentes después de la pandemia. Pero interesante lo que nos contaba la doctora respecto del tema salarial también. Importante que han logrado, digamos, una reivindicación del orden del 150% a lo largo de todo el año. Es decir, que han estado en una continua paritaria en distintas audiencias, que ha sido un trabajo enorme. Obviamente estas audiencias han sido de idas y venidas, donde hay planteos, donde se solicita, digamos, los profesionales que se fueron y esos cargos que se cubran. Entonces, un buen trabajo. Así que bueno, vamos a estar en contacto con ellos el próximo jueves para la salutación a los afiliados y a todos los empleados de la salud. Así que vamos a un corte y ya volvemos con más Argentina Hoy. Continuamos con más Argentina Hoy y te contamos lo siguiente. Cambiamos de gremio. Seguimos en el ámbito estatal, pero cambiamos de gremio. Y te vamos a dar algunas noticias. Ratificamos un modelo sindical de inclusión, formación y lucha, dice ATE, en la persona de Roberto Macho, quien es su secretario general. Y vamos a la nota en sí. El flamante secretario general de ATE Mendoza, al encabezar el significativo acto de asunción de autoridades que desarrollamos en el Carrizal, crecen las expectativas y los desafíos de los secretarios generales que asumieron en cada seccional. Compartimos las postales de una nueva fiesta de la democracia sindical que destacamos. El fracaso de las paritarias, las asambleas y la lucha de las bases son los matices más importantes de este mes que recién comienza. Sin embargo, en el mes de agosto, miles de afiliados ratificaron con su voto la lista verde ANUSATE para conducir el gremio más poderoso y combativo de toda la provincia de Mendoza y del resto del país durante la gestión 2023-2027. Por eso, durante la jornada de este lunes, realizamos un emotivo acto de asunción en el complejo de cabañas y camping que tenemos en Villa El Carrizal, que contó con un exquisito ágape, banderas verdes de lucha, buena música y el intenso calor de una jornada festiva que celebró entre multitudinarios aplausos y abrazos la asunción de la flamante comisión directiva que comendará el rumbo de la defensa irrestricta de los derechos de los miles y miles de estatales que representamos, a través de un trabajo gremial integral desde el Consejo Directivo Provincial como desde las seccionales que tenemos a lo largo del amplio territorio mendocino. De esta forma,
la Junta Electoral proclamó las nuevas autoridades de la Asociación Trabajadores de Estado, de las diferentes comisiones directivas que estarán al frente del Consejo Directivo Provincial y las seccionales con la entrega de las actas correspondientes. Adriana Soria, secretaria general de ATE San Carlos, Mariana Cortés, secretaria general de ATE Luján de Cuyo, Rosa Videla, secretaria general de ATE Este Norte, Valeria Holguín, secretaria general de ATE General Alvear, Gabriela Adarme, secretaria general de ATE Tunuyán, Tomás Tito Sánchez, secretario general de ATE San Martín, Gustavo Moreno, secretario general de ATE San Rafael, y Benito Martínez, secretario general de ATE Malargüe. Así quedó conformada las secretarías generales de estas zonas, de estas regiones. La jornada también nos permitió otorgar un merecido reconocimiento al histórico compañero Ariel Sotelo, ex secretario general de la seccional ATE San Carlos, quien militó y recorrió todos los rincones del Valle de Uco, defendiendo los derechos de los trabajadores estatales desde hace más de 20 años. Agradecemos el voto de confianza que vuelve a ratificar este modelo sindical que cada día crece. Un ser igualitario e inclusivo, defendiendo los derechos e intereses de toda la clase obrera. Vamos a empezar una gestión con ideas claras. El trabajador tiene que alcanzar a cubrir el costo de la canasta familiar. Ese será el objetivo central de estos próximos 4 años. Bregando por la dignidad del trabajador y sus familias, sobre todo de los más precarizados como lo son municipales. Además, hacemos más partícipes a las mujeres en los espacios de decisión, donde las políticas y las necesidades se transforman en derechos, consideró Adriana Iranzo, flamante secretaria adjunta electa de ATE Mendoza. En esta misma línea se expresó nuestro secretario general al indicar que saludamos a nuestro compañero Rodi Aguiar, flamante secretario general de ATE Nacional, como el resto del equipo de compañeros y compañeras que asumieron junto a él en la conducción del Consejo Directivo Nacional a través de una de las elecciones que significaron la derrota de las políticas intervencionistas, del egocentrismo y de quienes quisieron manejar el sindicato con decretos y resoluciones. Hoy día, Mendoza ratifica su modelo sindical de lucha, asambleario, de discusión, debate y formación. Esta renovación de mandatos es la ratificación de un modelo sindical inclusivo, no solo de mujeres, sino también de personas con discapacidad. Un gremio que tendrá nuevos departamentos centrados en la diversidad de género, la enfermería y la salud mental, entre otros aspectos relevantes. Sin dudas, transitaremos 4 años que marcarán un inmenso desafío, ya que comenzamos con un sindicato de no más de 1.400 personas. Hoy estamos superando los 20.000 afiliados en toda la provincia. Ya somos mayoría en 14 de las 19 paritarias provinciales. Hemos reivindicado la carrera de enfermeros y técnicos de todo el sector de la salud. Y blanqueamos la totalidad de su salario, con el pase a planta de más de 7.000 compañeros. Falta mucho aún, falta mucha lucha, condiciones laborales y un salario por arriba del costo de la canasta alimentaria, que hoy ronda los 390.000 pesos. Así afirmó Roberto Macho, secretario general del gremio ATE. Y sintetizó: en pocas palabras, seguimos construyendo el sindicato que siempre soñamos, más fuerte e inclusivo, que mantiene los ejes y convicciones del movimiento obrero en la provincia de Mendoza. Vamos a seguir creciendo junto a los desafíos y responsabilidades que la compleja coyuntura merita. Sin claudicar, defenderemos los derechos colectivos de la clase trabajadora con más unidad, organización y fuerza. Hacían el cierre de este evento, que era la asunción de autoridades del gremio después de las elecciones que se habían realizado allí en el gremio de ATE. Así que bueno, esto en referencia al gremio de los trabajadores estatales de la provincia de Mendoza. Por otro lado, SUTE nos informa los beneficios para los afiliados, lo cual paso a enumerarte ahora.
Bueno, entre los cuales se encuentra. Se me corrió la página. Vamos a un cortecito, ya volvemos. Buenas tardes, volvemos con más Argentina hoy y estamos en contacto en este momento con el secretario general del gremio de los empleados judiciales de la provincia de Mendoza, Ricardo Avillón. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Rodolfo, ¿cómo estás vos? Muy bien, acá estamos. Bueno, acá trabajando a pesar del calor y informando a nuestros oyentes sobre la situación que hoy atañe a los empleados judiciales. Sabíamos que venían de una acampe, que habían tenido una audiencia este principio de semana, el día lunes, y queríamos conocer cuáles han sido los resultados. Sí, nosotros ayer firmamos en paritaria el acuerdo salarial. Muy no bien. Sé, mira, tengo mucho eco, no sé si es el retorno. A ver si podemos mejorar un poquito el enlace. Ahí estamos bien. Bien, perfecto. Te decía que ayer firmamos el acuerdo salarial después de un proceso de lucha bastante fuerte que tuvimos en judiciales, Sí, que seguro. como vos decís, incluyó acampe, incluyó paro, bueno, asambleas. La verdad que ha sido un proceso muy interesante y muy duro dentro del sector de judiciales. Claro, sí, te escucho. Bueno, ¿y cómo prosigue? Bien, ahora estamos justamente terminando de cerrar todo lo que es la paritaria, los papeles, los acuerdos, porque más allá de lo salarial, el, el acuerdo incluía el no descuento, no traslado y no sanciones de los compañeros. Y bueno, empezar a trabajar ya con vistas al proceso que seguramente vendrá hacia el mes de enero o principio de febrero, ¿no? ¿Y cuál es el contenido del, digamos, del acuerdo salarial cerrado? El acuerdo es prácticamente igual al de todos los gremios, con la diferencia que se nos ha otorgado 6 puntos en el ítem judiciales 2023. Es decir, que es el 15% para noviembre y diciembre, con base de cálculo al mes de diciembre del 22, Sí, que eso, porque uno dice un 15 y un 15, inmediatamente va a decir, bueno, un 30% de aumento al final. No, en realidad al salario real implica un 14,5% de aumento que recibimos los judiciales hacia fin de año. claro. Es decir, que en realidad el 14 y pico por ciento es lo que llega al bolsillo. Exactamente, exactamente. Y bastante, demasiado pobre, digamos, ¿no? Claro, Lamentablemente, judiciales vamos a terminar el año siendo realmente casi un 50% más pobre que en diciembre del año pasado, sin tomar en cuenta esta feroz inflación que estamos teniendo este último mes. Bueno, y después de las medidas que está tomando el gobierno nacional, obviamente vamos a llegar, nosotros creemos, en el mes de enero a estar cobrando un judicial ingresante un 30%, 40% del valor de la canasta básica de consumo, ¿no? claro, claro. Bueno, y que estamos padeciendo todos los argentinos, ¿no? De todos estos incrementos de los precios, liberación de los precios, los combustibles, el impacto profundo que produce en el bolsillo, ¿no? Sí, es terrible. Me parece que no hay una visión real de lo que está pasando y de lo que va a pasar. Lamentablemente nosotros vemos que esto va encaminado a una crisis mucho más grande todavía, y bueno, y creemos que en este contexto tendremos que ser los sindicatos quienes nos organicemos para intentar defender un poquito los derechos y de todos los empleados, más allá de en nuestro caso de judiciales, ¿no? ¿Y cuál es el compromiso de parte del gobierno para sentarse nuevamente en paritaria? ¿Recién a partir de qué mes? El gobierno firma el compromiso para el mes de abril, pero incluye una cláusula de que en caso que la inflación supere el 12%, se va a adelantar la mesa paritaria. Esta es una dilación absurda que realiza el gobierno. Nosotros solicitamos ya la mesa paritaria para el mes de febrero y entendemos que no realiza ya una convocatoria a los gremios Claro, para los primeros días de febrero implica buscar una evolución social innecesaria, ¿sí? Porque todos sabemos que durante el mes de enero se va a superar ampliamente
Entonces evitemos el conflicto, el hecho de que los gremios tengamos que salir a exigir la apertura paritaria y ya podríamos estar todos sentados en una mesa de diálogo, ¿no? Claro, claro, obviamente. Bueno, ¿y cuál fue la respuesta de parte de los compañeros trabajadores, no? Porque obviamente una jornada de lucha bastante extensa, con un paro incluido, lleva un desgaste importante. Sí, pero mira, debo decirte que sinceramente la respuesta de los compañeros judiciales ha sido increíble. Terminamos votando alrededor de 1.400 judiciales en toda la provincia, en asambleas presenciales, y aún hubieron creo que 40 votos de diferencia entre la aceptación y el rechazo, y aún los que querían rechazar y querían continuar la lucha después de la votación aplaudieron y fortalecieron mucho más este proceso de recuperación gremial que estamos llevando adelante. Es decir que por primera vez creo en muchísimos años, un cierre de un proceso de lucha ha fortalecido a un gremio. Normalmente los debilita entre quienes quieren aceptar y quienes no. En este caso ha sido todo lo contrario y la base gremial se ha fortalecido realmente de una manera increíble. Claro, justamente las columnas vertebrales, como decía el general Perón. Sí, tal cual. Mira, es increíble la cantidad de mensajes que hemos recibido desde el día de ayer. Yo te diría sinceramente en mi celular más de 150 mensajes, muchos de ellos de compañeros que aceptaron diciendo: Ricardo, perdóname, nosotros no estaba en condiciones yo de seguir, pero estoy en la próxima, sigamos organizándonos porque queremos seguir en esta lucha, ¿entendés? Entonces el mensaje fue realmente muy fuerte. Incluso en la paritaria, bueno, como sucede siempre, cuando uno cree que está siempre acordado, cree que está todo acordado, aparece siempre el gobierno con alguna presión o algún obstáculo para intentar que uno se vaya con menos todavía. Y Totalmente. la fortaleza de las asambleas del día de ayer nos permitieron sentarnos a la mesa paritaria con una firmeza que hizo que el gobierno firmase todo lo que había sido acordado previamente. Sí, una de las chicanas que utiliza el gobierno de turno, por decirlo de alguna forma, principalmente es que los gremios no representan a los trabajadores, es decir, que son muy poquitos los afiliados que tienen. Sí, no, incluso una de las chicanas que nos venía realizando hacía mucho que nosotros no hacíamos votar a todos los empleados, ¿no? Y Claro, nosotros en realidad tenemos asambleas abiertas donde pueden participar y son invitados todos los empleados del Poder Judicial, afiliados y no afiliados, a participar en las decisiones. Eso, como yo te digo, fortaleció el proceso de recuperación del gremial, porque la gente cuando participa se siente parte, más allá de que la decisión que se tome sea o no lo que uno esperaba, la gente se siente parte y al sentirse parte responde. claro, totalmente, totalmente. Y esto legitima la acción del sindicato. Claramente, mirá, los mensajes que hemos recibido en el sentido de que nunca había compañeros que dicen: nunca vivimos un proceso democrático como este, porque realmente el proceso que nos dimos, vos sabés que nosotros empezamos la gestión con una asamblea de 5 personas, ¿cierto? Claro, Y nos dimos un proceso de participación y de democracia muy fuerte que hizo crecer esa cantidad de gente a llegar a 1.400, 1.500 personas en la provincia. Y esto es justamente la democracia de base, ¿sí? Donde cada judicial valía un voto, ¿me entendés? Y donde cada opinión era respetada y era escuchada y era analizada. Entonces esto indudablemente nos da una base muy cierta para poder enfrentar lo que viene. bueno, perfecto. Obviamente ha sido un final feliz, por decirlo de alguna forma. Bueno, tampoco un final feliz, ha sido un final donde, donde estamos sí felices por el fortalecimiento de la estructura gremial, que indudablemente, mira, en una época y en una sociedad que está intentando destruir los sindicatos, la imagen de los sindicatos, el fortalecimiento de un gremio es realmente muy importante, porque no solo estás luchando contra la patronal, sino vos sabes perfectamente contra los medios de comunicación, contra la información que se baja,
y eso aleja a la gente de los sindicatos. Sin embargo, en crisis como la que se está viviendo, deberemos ser los sindicatos los que estamos a la altura de las circunstancias para dar respuestas. Bueno, me alegro, Ricardo, que haya resultado de esta forma y obviamente nosotros te vamos a acompañar en todo este proceso, así que contamos con vos para que estés entre los gremios que se sientan en esta mesa para contarnos tanto el tema paritario como todas las situaciones que van fortaleciendo la acción sindical, porque nosotros vamos por la validez de los sindicatos y sus conducciones directivas. Esto es fundamental para que puedan seguir defendiendo el derecho de los trabajadores. Sí, yo te agradezco mucho, mira, y voy a aprovechar tu espacio también, porque en los próximos días nos vamos a estar comunicando con los secretarios, con los sindicatos de la provincia de Mendoza, para ofrecernos como una mesa de diálogo dentro de nuestro gremio. Yo siempre digo que el hecho de que nosotros seamos nuevos en una conducción gremial hace que no tenemos diferencias ni resquemores con nadie, entonces por ahí somos hoy el sindicato ideal para convocar a una gran mesa de diálogo donde los gremios dejemos de pensar en chico y en las pequeñas diferencias y empecemos a trabajar sobre todas las coincidencias grandes y las necesidades que son las mismas para todos. Es así, Ricardo. Así que bueno, te agradezco el contacto y bueno, vamos a estar hablándonos para todo lo que va aconteciendo en este aspecto, ¿no es cierto? Así que nos estamos hablando. Gracias por el contacto, ¿eh? Te agradezco yo a vos. Un abrazo muy, muy, muy grande y estaremos pronto en contacto. Excelente. Abrazo grande. Abrazo. Bueno, fue la palabra del secretario general del Gremio de los Empleados Judiciales de la provincia de Mendoza, el compañero Ricardo Babillón. Así que, bueno, seguimos aquí en Argentina Hoy, vamos a un corte y ya volvemos. Volvemos con más Argentina Hoy en esta excelente tarde de jueves 14 de diciembre. Y bueno, hoy vamos a recordar a un periodista que estuvo militando durante la primera etapa del gobierno de Néstor Kirchner, quien, bueno, escribió varios libros y que el 5 de agosto se cumplieron 10 años de su fallecimiento. Claudio Díaz era periodista, escritor, docente e investigador. Junto a su pasión por el fútbol y el peronismo, tuvo una activa participación en diversos medios gráficos. De inicial actuación en el periodismo deportivo, en Crónica, se volcó a la sección política en La Razón y desde el 2001 en Clarín. También pasó por las redacciones del Despertador, El Periodista, El Porteño y Línea, la revista de Pepe Rosa, amén de ser jefe de redacción de JP. En el éter fue productor periodístico del noticiero de Radio Mitre durante la etapa que va desde el 1991 hasta 1997, obteniendo un Martín Fierro al mejor servicio informativo en 1992, 1993 y 1995. Por una investigación sobre sectas pentecostales financiada desde los Estados Unidos, se le otorgó en Cuba el premio de periodismo latinoamericano José Martí, siendo recibido en la isla caribeña por el mismísimo comandante Fidel Castro. Entre su obra escrita se encuentra La prensa canalla en el año 1984, La ultraderecha argentina en 1988, Morón, el grito nuestro de cada sábado en el año 2000, Manual del antiperonismo ilustrado en el año 2006, Diario de guerra, Clarín, el gran engaño argentino, año 2009, coincidencia con la votación de la ley de medios, ¿no? Y el movimiento obrero argentino, historia de lucha de los trabajadores y la CGT en 2010. Los fríos datos sugieren a alguien comprometido con el mayor multimedio del Cono Sur. Pero algo pasó. No solo la 125 y el conflicto del gobierno de aquellos años con las patronales del campo, sino que Claudio advirtió las negociaciones en las sombras del grupo. Encargado de la sección del diario Clarín en la zona del conurbano oeste, renunció en abril del 2008,
dada la presión del grupo, que le exigía retractarse de sus dichos sobre la vinculación de la empresa con los grupos de poder locales y extranjeros contra Cristina. Eso significó no solo el silencio de su tarea, sino la coacción física al violentar su domicilio y atacar a su madre. Los poderes fácticos no perdonaron su valiente postura. Intentó denunciar donde pudo al grupo, pero las puertas se le cerraban inmediatamente. Casi padeciendo lo mismo que Raúl Scalabrini Ortiz en los años 30 y 40, Claudio no se amilanó y continuó con su tarea periodística y de denuncias al gran diario argentino. Así los portales digitales de la agencia Paco Urondo, Nacional y Popular, Ida y Vuelta y Pensamiento Nacional, entre muchos, contaron con su pluma, siempre preocupado por divulgar la doctrina peronista y señalar la incomprensión que por derecha e izquierda existía y aún existe en claustros académicos. En claustros académicos y medios de comunicación masivos sobre el movimiento nacional justicialista, al punto que, en su obra de 2006, se pregunta casi como un grito en el desierto: ¿tan difícil de entender es el peronismo para los ilustrados catedráticos argentinos? También tuvo el apoyo del movimiento obrero, al que tanto había dedicado notas y reportajes. Las organizaciones sindicales y sus cuerpos orgánicos no solo constituyen a lo largo del tiempo, es decir, ayer, hoy y siempre, la columna vertebral de la nación, sino además su seguridad identitaria e ideológica, escribió en el epílogo de su obra del 2010. Porque en ella se afirma el sentimiento de quienes son los principales sostenes de una comunidad, los trabajadores. Y concluyó: con una premonición, no queremos pensar cuál sería la suerte de la Argentina y el destino de su pueblo si en las actuales circunstancias del mundo globalizado claudicaran los sindicatos y sus dirigentes. Qué parecido, ¿no? Lamentablemente, al año de escribir su obra póstuma sobre el sindicalismo local, partió a la eternidad. No pudo ver la devastación neoliberal del macrismo encaramado en el gobierno y de los personeros de Clarín en el poder real de nuestro país. Mucha falta nos hizo sus análisis y consejos en esos años donde varios y varias autopercibidos peronistas apoyaron las medidas de ajuste y endeudamiento, y que hoy alzan su voz contra la actual administración. El documental de Fernando Sierra, además de un merecido homenaje tras una década de su desaparición física, pone en la palestra la labor de Claudio como periodista de ley, compañero sin dobles y, como se definió, un militante de la vida. Dicha obra contó con las palabras de Fabián D'Antonio, editor de Fabro, que publicó su última obra, de Martín García, destacado periodista y ex director de Telam, quien compartió su último aliento, muriendo en sus brazos. Omar Plaini, dirigente del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de la Cava y Provincia de Buenos Aires, quien referenció su experiencia presentando su último trabajo, Natalia García, la única voz femenina. Como decíamos, la única voz femenina, dando su impresión como militante sindical sobre el valor del libro que reflejó la historia del movimiento obrero. Pablo Hernández, destacado periodista y escritor, quien dio emotivas pinceladas sobre aspectos finales de la vida de Claudio. José Cornejo, director de la agencia Paco Urondo, comentando cómo Claudio lo asesoró para encaminar la labor de su medio. Y finalmente, un servidor, refiriendo la importancia de sus libros y valorando su rescate de la figura de Hugo Moyano
y la significación del sindicato de camioneros y de la juventud sindical peronista como puntales del movimiento obrero organizado en la República Argentina. Buen tipo, adorador de la obra de Perón y Evita, generoso en compartir su conocimiento de la cocina de las redacciones y el mundo del periodismo. Conocedor al dedillo del mundo del fútbol, de un permanente buen humor, a pesar de todo lo que tuvo que soportar. Y con un compromiso por la búsqueda de la verdad, su legado no puede quedar olvidado. Tuvo el honor de conocerlo, de tenerlo como parte de la auditoría en una conferencia que dio sobre Eva Perón en la UBA y que deparó una posterior charla nocturna junto a Fabián de Antonio sobre cómo se la denigraba siempre, tema que le preocupaba. A eso sumé haber comentado su último libro para una publicación del Instituto Juan Manuel de Rosas y compartir el homenaje de sus exequias en el velatorio de Telam, llevar su féretro y acompañarlo a su última morada en el cementerio de su amado Morón. Este documental, surgido de la iniciativa de Fernando Sierra, muestra a las jóvenes generaciones que no solo hay comunicadores genuflexos y políticos asustadizos del poder del multimedio, sino que hubo un periodista bien plantado en su ideología, pero que no era ávice para que desarrollara críticas fundadas en investigaciones sin distinción de banderías sobre la que creía perjudicaría al pueblo. Este es el relato sobre un periodista como Claudio Díaz, un periodista militante y peronista, en defensa de los derechos a la información, el derecho a la libertad de expresión y a contar la verdad. Así que bueno, hemos llegado hasta acá, vamos a ir a un corte y ya enseguida volvemos con más Argentina Hoy. Volvemos con más Argentina Hoy en esta excelente tarde de jueves, calurosa, ¿no? Bien, así como hablamos hace unos minutos sobre Claudio Díaz, un militante peronista de la ley de medios, y también sobre la libertad de expresión, la libertad de información, ¿no es cierto? Y su digamos, vínculo con lo que fue el tema de la 125 en la República Argentina. Hoy vamos a hacer referencia también al tema de la ley de medios, pero con quien fuera su mentor inicial, ¿no? Estamos hablando de Mariotto. Y Mariotto hace poquito, hace días nada más, volvió a solicitar que debemos volver a discutir la ley de medios. Entonces dice así, expresó el ex titular del AFCA, incluso a Alberto Fernández por pensar solo alcanza con una ley de defensa a la competencia. Esa fue la respuesta de Fernández. El ex gobernador y ex titular del AFCA, Gabriel Mariotto, sostuvo que el mapa mediático está peor que antes del gobierno de Mauricio Macri. Y sostuvo que hoy son los medios los que marcan la agenda electoral. Lamentablemente hoy estamos viendo los resultados. En este sentido, cuestionó al presidente Alberto Fernández por pensar que solo con la ley de competencia alcanza para hacerle frente a los monopolios. El gobierno de Cambiemos volteó con 2 decretos la ley de medios. Luego vino la fusión Telecom con Cablevisión, lo que hace la convergencia digital. También en manos de las empresas monopólicas, dijo Mariotto en comunicación con La García. La García es el mismo al que hacíamos referencia hace minutos nada más, y estamos hablando de Martín García, un diario digital de Martín García. El periodista recordó que la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual había sido discutida en distintos foros de debate en todo el país.
y aprobada en ambas cámaras del Congreso. Además, había sido ratificada en la Corte Suprema como una ley constitucional. Además, había sido ratificada en la Corte Suprema, es una ley estructural que tiene como eje central que dejemos de convivir con el monopolio como si fuera un hecho natural. A continuación, Mariotto cruzó al presidente por oponerse a una nueva discusión en torno a la ley. Alberto Fernández piensa que alcanza con defensa de la competencia, y no es así. Nosotros le decimos que la comunicación es un derecho y que necesitamos una ley. Luego Mariotto manifestó que hoy son los medios de comunicación lo que marcan la agenda política e instó al gobierno para volver a recuperar un programa de gobierno para los próximos 10 años. El programa debe incluir la discusión sobre la deuda externa, los servicios públicos, es comercio exterior, la democratización de los medios, reforma judicial, una nueva constitución, la libertad a los presos políticos y la discusión en torno a cómo vamos a ingresar a un mundo digital. El gobierno tiene que recuperar su impronta, tiene que haber un programa y reglas de juego en el frente electoral. El frente de todos tiene que juntar en la amplitud de los componentes los ejes para discutir un programa a 10 años. Completó así Gabriel Mariotto. Y acá hacemos un poco de referencia a la historia de la Ley de Medios. La Ley 26.522 de Servicio de Comunicación Audiovisual, conocida como Ley de Medios, es una ley que establece las normas para regir el funcionamiento y la distribución de licencia de los medios radiales y televisivos de la República Argentina. Fue promulgada el 10 de octubre del 2009 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y se constituyó en reemplazo de la Ley de Radiodifusión 22.285, instituida en 1980 por la dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, que se mantenía vigente. Y acá vemos la importancia de la vigencia en su plenitud de la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual, la cual aún está vigente en forma parcial. El proyecto original presentado en agosto del 2009 estaba basado en una propuesta de 21 puntos que había sido presentada por la Coalición por una Radiodifusión Democrática en 2004 y debatida durante un año en 24 foros que se desarrollaron a dicho fin en distintos puntos del país. Luego de que se realizaran más de 100 modificaciones, fue aprobado por la Cámara de Diputados y el Senado, convirtiéndose en ley. El Grupo Clarín impugnó la aplicación de 4 artículos de la ley, el 41, el 45, el 48 y el 161, mediante el uso de sucesivas medidas cautelares, lo que paralizó la plena aplicación de la ley durante más de 4 años. El 29 de octubre del 2013, la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo en el que determinó la validez de los 4 artículos en cuestión y la constitucionalidad general de la ley. En diciembre del 2015, mediante un decreto del presidente Mauricio Macri, hoy expresidente, se modificaron los artículos que regulan la venta de licencias, los topes a la cantidad de las mismas que puede poseer un grupo de medios y las restricciones a la propiedad cruzada, entre otros artículos centrales de la ley. Este artículo fue publicado originalmente el día 10 de agosto del 2022 y hoy estamos en la misma instancia. Necesitamos, los argentinos, los medios, una ley de medios vigente en su totalidad. Así lo establece Gabriel Mariotto, quien fuera el impulsor original de esta ley que representa el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión, pero también a la propiedad de los medios públicos, que hoy tenemos nuevamente ante el filo, porque hoy estamos hablando de la privatización de los medios y la pérdida de cuántas fuentes de trabajo.
frente a este nuevo gobierno, el de Javier Milei. Así que a ustedes que están del otro lado del vidrio, del otro lado de la computadora, les pido que nos llamen. Nos llamen al teléfono 2615-035-305 y nos den su opinión. Acá estamos esperando. Tenemos que ir a un corte, me parece, y ya volvemos con más Argentina Hoy. Muy pero muy buenas tardes, continuamos con más Argentina Hoy en esta excelente tarde de jueves 14 de diciembre y estamos en contacto en este momento con Cristina Razo, quien es integrante de la agrupación 23 de Mayo, Trabajadores de la Educación SUTE. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Rodolfo. Muy bien, estamos pasando el calor. Bárbaro el calor. Bueno, tenemos algunas repercusiones de nuestro programa anterior y bueno, queríamos hacer la posibilidad de que vos nos dijeras, hay algunos mensajes, uno de ellos nos dice, ¿por qué una persona que no es integrante, que es nada más que docente de la conducción del gremio, conoce tanto sobre la situación de las paritarias y demás? Bueno, en principio he sido parte de la conducción del SUTE por casi 20 años, estuve como secretaria de Educación, después como secretaria gremial, en algún momento me tocó ser suplente o de hecho ser secretaria general del sindicato cuando hubo un alejamiento del secretario general, de Eduardo Franchino, y luego fui secretaria en Legales, en la Secretaría de Legales fui secretaria de Género y Derechos Humanos, y me tocó dar los cursos de jerarquía directiva, de supervisión y de directores por varios concursos, porque lo hice en el concurso del 2003 junto a Pompeya Vox, después lo hice en el concurso del 2010 al 2013 y en el concurso del 2013 al 2017. Y además he sido miembro paritario por parte del SUTE muchos años y miembro paritario por parte del SUTE también para los administrativos en Casa de Gobierno. Así es que bueno, de ahí uno saca la experiencia. Después no estuve de acuerdo con algunas acciones de la conducción y hoy soy oposición. Tenemos una agrupación, la AMBAR, que vos muy bien nombraste recién, 23 de mayo, Trabajadores de la Educación, donde estamos haciendo nuestro papel lo mejor que podemos de oposición, de contralor, de estar acompañando, porque creemos en la institución sindicato como el ámbito donde los trabajadores y las trabajadoras tenemos que acercarnos, buscar nuestra organización y nuestra defensa. Aquí justamente la importancia de la participación de todos los docentes de la provincia en la conducción gremial y apoyando o aportando o debatiendo. Exacto, aunque uno no sea conducción, esto no hay que esperar a tener un cargo. Hay mucha gente que si no tiene cargo no participa en el sindicato. Y no es así. Nosotros estamos, todos los que estamos adentro de la agrupación AMBAR, estamos sin cargo. Nosotros estamos militando desde las convicciones y la total defensa a la institución sindical como tal. Entendemos que no por no estar de acuerdo con los formatos de la conducción, con las decisiones de la conducción, uno tiene que plantear la desafiliación o la no creencia en la institucionalidad. El sindicato es el único lugar donde los trabajadores y las trabajadoras del ámbito que sea tienen su propia organización sin injerencia de los gobiernos, sin ningún tipo de injerencia. Se sacan los aportes de nuestros mismos aportes del bono, de nuestro trabajo, de nuestro sueldo, y nosotros decidimos las conducciones y nosotros decidimos los pasos a seguir a través de las asambleas o los plenarios. Entonces, ese es el ámbito de fortaleza de todos y todas las trabajadoras y los trabajadores. Y por eso hay que defenderlo, cuidarlo, y si no se está en la conducción, se defiende igual y se busca jugar políticamente adentro del sindicato, no armar otro sindicato porque eso debilita mucho la representación.
La unidad nos da fuerza delante de la patronal. Y participar así, con críticas constructivas, con aportes, siendo contralor, dando ideas y generando la afiliación. La única forma de que se fortalezca es con afiliación y con pensamiento crítico. Eso no quiere decir obsecuencia, nunca. Al contrario. Totalmente de acuerdo. Justamente es lo que, digamos, hace a la democratización de los sindicatos. Exacto. Así debe ser. Lo que hay que insistir es en esto de no abandonar el ámbito sindical. La patronal o a veces el pensamiento pseudo independiente, que en realidad es ignorancia política, ignorancia de instrucción cívica, te plantea el no, desafiliate o para qué están los sindicatos. Los sindicatos son el único lugar de protección y de fuerza de los trabajadores y las trabajadoras ante cualquier patronal. Nosotros individualmente no tenemos posibilidad de negociar, de paritar, ni de generar la defensa de ningún derecho. Entonces, solamente unidos y solamente en una organización como es el sindicato, los trabajadores y las trabajadoras podemos avanzar y sostener derechos y avanzar en derechos. No hay otra. Correcto, es así. Y en el transcurso de tu relato lo que escuchaba era que justamente una de las materias más importantes en la educación de la población es la instrucción cívica, justamente. Y es lo que te va a dar la base fundamental para poder formarte y llegar a pelear por los derechos. Sí. Y justamente se ha dejado mucho de lado. Vos sabés que la currícula en educación, Rodolfo, es algo que nosotros venimos peleando por tener injerencia a los trabajadores y el pueblo en general. Cuando digo pueblo, digo la comunidad educativa, padres, familias, todas las organizaciones sociales. Necesitamos tener injerencia en la currícula, qué es lo que se enseña en las escuelas. ¿Por qué? Porque eso define muchas veces si hay o no pensamiento crítico, si hay o no lógicas de pensamiento que puedan ser contraculturales a la obediencia o a la sinrazón. Y creo que en estos tiempos nos ha dominado la sinrazón, nos ha dominado una lógica de pensamiento mágico y una lógica que no nos ha hecho ningún bien, de pensar que solamente cuando nos tratan mal nos están llevando por un buen camino, o un país serio es un país que queda bien con los grandes capitales extranjeros y que maltrata a sus propios habitantes. Estas lógicas que fueron aprendidas y que están dentro de nuestra cultura y que la escuela ha reproducido en sus contenidos, nos han hecho y nos están haciendo mucho mal, porque hoy les parece muy bien y les parece aplaudible y les parece hasta lógico que el pensamiento de ahora tenés que sufrir para dentro de 2 años estar bien. Esto de el Valle de Lágrimas, pero es una lógica que la escuela tiene mucho que ver en su currícula. Cuando nosotros decimos instrucción cívica, la instrucción cívica se dejó de dar en las escuelas. La historia se dejó de dar en las escuelas. La filosofía se dejó de dar en las escuelas primarias, hace muchísimo, secundarias hace menos, y en las facultades hace mucho menos. Pero se terminó de dejar de dar de muchos lados porque había una voluntad de que no tengamos un pensamiento crítico, una lógica que evidencie cuando hay un pensamiento mágico o de lógicas pseudocientíficas, como es algunos pensamientos desde la cienciología, esto de afirmaciones que harán que cambie la realidad porque yo lo afirmo delante del espejo, o cuando yo pienso lo que sucede conviene, ese tipo de afirmaciones que no tienen ningún asidero en ningún pensamiento filosófico, y sí tiene un asidero en pensar que la realidad no la cambiamos nosotros, sino que viene dada y se tiene que recibir de la mejor forma. Ahí es donde yo veo que es grave la ausencia en nuestras currículas educativas de la instrucción cívica.
de la materia ERSA, que alguna vez se daba en la Argentina, Claro. y era obligatoria, que era el estudio de la realidad social argentina y latinoamericana, y eso se dejó de dar en los 70 y no se volvió a dar nunca más. Y hay toda una generación posterior a los 70 que no tuvo historia argentina ni filosofía, porque con la dictadura se cambió el currículum y hoy tampoco se ha modificado. Tenemos currículum donde, entonces, en historia y filosofía no están. Entonces, este tipo de cosas, como pensar en el sindicato, cuesta mucho que se piense como una organización de defensa de los trabajadores, porque nos han hecho creer que es un ámbito donde no cambiamos nada. Pero claro, sabemos quiénes son los que hacen creer esas cosas, los que no les conviene que haya sindicatos. Los que contienen intereses creados en ser ellos nada más, por un lado. Pero además, totalmente, te cuento otro mensajito que nos llega desde nuestra audiencia y nos preguntan cómo hacen para participar de la organización que vos, de AMBAR. En la organización, la agrupación 23 de mayo, nosotros tenemos nuestras páginas en Facebook, tenemos en Instagram, la buscás así como agrupación 23 de mayo, y no es casual el nombre. 23 de mayo es el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Educación, porque nuestra visión es así de amplia. Creemos que la educación no es una clase social elitista, ni es un trabajo liberal, donde nosotros nos contratan por nuestro título. Creemos que somos trabajadores y trabajadoras, y que estamos, porque somos asalariados, y lo que vendemos es nuestro conocimiento y nuestro tiempo, y todos y todas las que trabajan en una escuela pueden afiliarse al sindicato. Por eso estamos dentro de esta agrupación y en el sindicato, tanto docentes como equipos directivos, como celadores y celadoras, como administrativos, todos y todas las que se dedican a la educación dentro de una escuela o ámbito educativo, como una supervisión, una delegación regional o el ala este de la Casa de Gobierno. Todos y todas las que estamos en el área educativa. Nos pueden buscar en las redes y también se pueden comunicar con nosotros a través de Twitter y de WhatsApp, y si no, estamos en todas las escuelas, hay un representante de nuestra agrupación. Es cuestión de preguntar y yo dejo mi WhatsApp, cualquier cosa, para que pregunten en qué escuela están y quién es nuestro representante. Genial, bueno, esto lo vamos a pasar al aire, y en así todos los toman departamentos de contacto. Mendoza también. Buenísimo, buenísimo. Bueno, una última pregunta, ya estamos en el último bloque de nuestro programa de hoy. Nos hubiera gustado que estuvieras presente, porque obviamente se pueden desarrollar un poquito más los temas. Pero la próxima estoy. Dale, contamos con vos. La última pregunta es justamente la repercusión política de tu actuación en el programa anterior, y nos gustaría que nos contaras un poco si vos también has tenido repercusiones. Así que vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con tu respuesta, ¿te parece? Muy bien. Genial. Vamos al corte, ya volvemos con más Argentina Hoy. Volvemos con más Argentina Hoy. Estamos en contacto en este momento con Cristina Razo, quien es integrante de la agrupación AMBAR. Acá volvemos para escuchar tu respuesta, Cristina. Te reitero la pregunta. Otra vez, por favor, la pregunta, que ya me puse a hablar en el corte con José Luis y me perdí. Te sacó de foco. Muy bien. Bueno, el tema es así. Nos mandan un mensajito diciendo de que cuál es la repercusión política, que porque si no sos integrante de la conducción directiva o del sector político al que pertenece la conducción directiva, digamos, porque si sos compañera estás, digamos, haciendo un análisis crítico sobre la conducción del gremio. Muy bien. Mira, en principio creemos que todos estos aportes dentro de la organización sindical nos ayudan a crecer a todos y a todas. A todos nos viene bien el control, porque de esa forma siempre funcionamos mejor, y siempre es mejor si ese control es de compañeros y compañeras. Hay mucha
mucha amargura, mucho enojo, mucha angustia dentro de las escuelas, y nosotros queremos canalizarla en el sindicato. No nos parece que este tipo de cosas tengan que darse por fuera de los sindicatos. No estamos de acuerdo, sin embargo, con los acuerdos que ha hecho esta conducción Sedano Correa, y nos parece que lo políticamente correcto es decirlo dentro del sindicato y decirlo en todos los lugares donde nos den la posibilidad de expresarlo, y de ahí en más que los trabajadores y las trabajadoras de la educación no se desafilien y hagamos fuerza para lograr los reclamos que queremos, pero por dentro y junto y acompañado por el sindicato de los trabajadores de la educación. Nosotros hoy, el enojo, para que vos veas, Rodolfo, de la situación grave que tenemos, han firmado esta conducción del SUTE un acuerdo el 15 de noviembre que implica que haya silencio por parte del sindicato hasta el 4 de abril, sabiendo que iba a cambiar el gobierno, sabiendo que era una realidad complicada, que los aumentos y que la inflación iba a superar lo establecido, pensado o más o menos los pronósticos, hizo un acuerdo que establecía hasta el 4 de abril que no iba a haber nueva paritaria y que este aumento no era para este año, sino a cuenta de la paritaria de abril. Lo que estaba garantizando es que en febrero, el 5 de febrero, que nos tenemos que presentar todas nuevamente a la escuela y todos, haya garantía de que vamos a estar ahí sin ningún tipo de plan de lucha, porque no va a haber plenario ni plan de lucha para el 27 de febrero, que es nuestro día fuerte como sindicalismo, como trabajadores organizados. Correcto. Para un no inicio. Bueno, directamente esto se desarticula. Y les cuento a todos los profesores y las profesoras que quienes han recibido en octubre una cláusula de garantía en su sueldo de 60.000 pesos, por ejemplo, que somos la mayoría, en el mes de enero y en el mes de febrero no van a percibir nada de aumento salarial, 0% de aumento salarial, porque todo se lo va a llevar la cláusula de garantía. Y esto se debe específicamente a que ese 5.8% que acordó, fíjate vos lo que acordó el sindicato, 5.8% en el básico, eso es nada hoy con la inflación, y de un básico de diciembre del 2022, no de un básico de diciembre Ahora, del 2023. yo te hago una pregunta porque desconozco el acuerdo paritario, pero Sí. Por lo general en cualquier acuerdo paritario, entre el cierre de una paritaria y la próxima, hay una cláusula de seguridad, como vos recién dijiste, que establece que en el interín de ese periodo, de ese tiempo, se vuelvan a sentar si surge, digamos, una inflación del 100%, pero se sientan nuevamente antes del periodo, en este caso de abril. Esa cláusula no está. Claro, esa cláusula está muy suavecita y establece que si en febrero la inflación aún es mayor a los pronósticos, entonces se van a sentar en marzo. La cosa es que se garantiza claramente el inicio de clase. Claro. Todo diálogo está el 4 de abril, pero en el caso de que en febrero la inflación supere, que obviamente va a superar y ampliamente el 12% o el 18% o el Claro. 20%, que es lo que dice la Sí, paritaria, seguro. claro que la va a superar, y entonces el 1 de marzo se van a sentar, pero las clases ya van a estar. Que igual la entrega está hecha. Ellos con esta historia de que hemos puesto una cláusula de que si en febrero se dispara la inflación, nos sentamos otra vez, sí, pero estamos hablando que después de febrero, cuando salga los días primeros de marzo, sale la inflación de febrero. Correcto. Ya estamos todos dando clases. Eso es una claudicación nefasta de la lucha, que es nuestro mayor poderío, está en el 27 de febrero. Claro, Siempre ha estado así históricamente. Esas cláusulas son las más importantes en los acuerdos salariales, porque es lo que garantiza que no se desactualice el salario. Claro. Totalmente. Igualmente vos no podés firmar en noviembre a cuenta del aumento de febrero. O sea, nosotros siempre hemos dicho hay que empezar la paritaria de febrero mucho antes, pero empezar a pensarla, no empezar a cobrarla. Claro. Kicillof, para que tengas una idea,
generalmente cuando empiezan las clases, si no se han sentado o no han respondido los plenarios, porque siempre llaman antes a paritaria, Sí, pero si no han respondido porque no han dado los tiempos, da un aumento a cuenta de lo que se acuerde en paritaria, lo da por decreto como provincia y después, de acuerdo a lo que firmen, sí, se hace el resto del aumento, pero estamos hablando del resto del aumento se hace al mes siguiente, pero en el mismo febrero y marzo se arregla eso. Acá estamos en noviembre y diciembre cobrando a cuenta de un aumento que se va a volver a discutir en abril y en todo caso a mediados de marzo si febrero se dispara, que obviamente se va a disparar, así es que estaremos a mediados de marzo discutiendo esto, pero ya habiendo perdido una fuerza impresionante que tenemos el 27 de febrero, con la presión del no inicio, y Claro. dándole a Cornejo un inicio de clases garantizado en paz. Bien, ahora yo te hago esta consulta. Ahí uno de los mensajes nos dice, y que en esta situación, ante esta falta grave que comete la conducción del gremio, ¿no se puede pedir la renuncia de esa conducción? Esta falta no es ilegal, nosotros podemos estar en desacuerdo, pero no es ilegal porque lo hace teniendo toda la estructura del plenario aprobada. ¿Qué es lo que hace? Claro, No hace afiliaciones, no permite entrar a quienes no le interesa que ingresen, se garantiza sus aprobaciones y luego tiene en el juzgado de la provincia donde está el Ministerio de Trabajo, la Subsecretaría de Trabajo, tiene también una jefa que le recibe los papeles de las resoluciones de plenario, que es puesta por ellos, porque Claro. ellos tienen un acuerdo, una alianza estructural con el PJ dominante hasta este momento, donde pusieron del sindicato, pusieron ahí a una directora en la subsecretaría, no, en la subsecretaría de Trabajo no, en el Ministerio de Trabajo en la parte de Mendoza, porque el Ministerio mira, tiene acá en Mendoza La dirección Delegación Nacional. provincial. Exacto, de la Ujú. Delegación Nacional, vos lo has dicho bien. Y ahí ellos tienen puesta a la abogada, que era la abogada de la CTA, y pusieron ese cargo que es estratégico. Ahí le entregan las resoluciones de plenario. pero ahora se Esto, termina, ¿o no? Rodolfo, es lo que enoja tanto a la gente. Yo puedo comprender exactamente el enojo y la rabia que pueden tener muchos argentinos y mendocinos y que los ha hecho votar en contra de sus propios intereses. Pero es el Correcto. enojo por este tipo de manejos que nos provocan tantísima impotencia. Bueno, lamentablemente el tiempo en radio es tirano. Así que, bueno, te agradezco el contacto. Y bueno, obviamente, nos queremos encontrar con vos el próximo jueves. Así, Estaremos allá. así ahora cerramos el porque hay ciclo. clases. dale. Exacto. Genial, estamos en contacto Muchísimas entonces. gracias, Rodolfo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, era la palabra de la señora Cristina Razo, quien de la agrupación AMBAR, que nos contaba, digamos, la otra óptica, digamos, de la conducción del SUT en la provincia de Mendoza, pero siempre desde un punto de afiliado al sindicato y, digamos, del mismo órgano interno. Así que vamos a seguir con más Argentina hoy. El próximo jueves hacemos el último programa del año 2023, así que te esperamos del otro lado del vidrio y del otro lado de la computadora. Nos vemos, un gran abrazo y hasta el próximo jueves. ¡Chau!